Imagínese, un joven pastor, olvidado entre los hermanos mayores, cuidando las ovejas en los campos de Belén, sin gloria, sin reconocimiento. ¿Quién diría que este niño sería recordado como el mejor rey de Israel, un hombre cuyo nombre resuena hasta el día de hoy como sinónimo de coraje, fe y liderazgo inspirador? La vida de David no es solo una historia bíblica, es un poderoso manual de cómo Dios transforma lo improbable en extraordinario cuando confiamos en su plan. Hoy, desentrañaremos 15 lecciones atemporales esculpidas en el viaje de este hombre según el corazón de Dios, Hechos 1 y 22, lecciones que pueden revolucionar su forma de liderar, creer y perseverar, sin importar dónde se encuentre ahora. Comenzamos con una verdad que desmantela todos los estándares humanos: Dios ve más allá de las apariencias. Mientras que el mundo evalúa los títulos, la belleza o el estado, el Creador investiga la íntima de ser. Esto es exactamente lo que sucedió cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesse para ungir al nuevo rey de Israel. Uno por uno los niños fueron presentados, altos, fuertes, imponentes, pero Dios los rechazó. Hasta que David llegó, el más joven, el pequeño pastor que ni siquiera fue llamado de inmediato. No mires la apariencia o la altura, le dijo el Señor a Samuel, 1 Samuel 16, 7. Lo que importaba no era el exterior, sino el corazón dispuesto a obedecer. Esta es la primera lección explosiva: Dios no está impresionado por lo que los hombres admiran. Busca corazones sinceros, incluso si están ocultos entre ovejas o eclipsados por la indiferencia de los demás. La segunda lección es una ayuda para aquellos que ya se han sentido invisibles: puedes ser elegido cuando todos te dudan. Imagine la escena: Samuel le pregunta a Jesse si ya ha presentado a todos los niños, y la respuesta es reveladora: solo el más pequeño, que tiene las ovejas. 1 Samuel 4 y 11. David ni siquiera estaba en la lista. Pero Dios lo vio. Mientras que los hermanos se consideraban opciones obvias, elegiste la que nadie recordaba. Esto grita una verdad liberadora: el potencial que Dios ve en ti no depende de la... No mira los planes de estudio, seguidores o aplausos, busca quién está preparado por dentro, incluso si es solo, pastoreando en el anonimato. Ahora tenga en cuenta un principio que muchos ignoran: la unción es solo el comienzo. El proceso es lo que te forja. David fue ungido rey, pero no subió al trono al día siguiente. Entre la promesa y el cumplimiento llegó un viaje de juicios, soledad en los campos, persecución de Saúl, batallas inciertas. La unción de Samuel, 1 Samuel 4 y 13, era como una semilla plantada. El crecimiento llegó a través de tormentas. Dios no nos permite abandonarnos, nos unge y luego nos corta. Cada desafío que enfrentó David fue un paso para el trono. Sin el proceso, la unción estaría vacía; sin las luchas, la victoria no tendría profundidad. Si estás en una fase difícil, recuerda: Dios no llega tarde, te estás preparando. Y aquí viene una lección que deja caer egos: la humildad abre puertas que el orgullo no ve. David ya estaba ungido, ya estaba prometiendo ser rey, pero cuando Saúl lo llamó, llegó como sirviente, llevando pan, cabra y vino, sin ningún pretexto. 1 Samuel 4 y 20. No había demandas, ninguna actitud de merezco más. Esta postura no solo conquistó a Saúl, sino que lo llevó a ser el armijere del rey. El orgullo construye paredes, la humildad, puentes. David entendió que los grandes propósitos comienzan con pequeños actos de obediencia. Si bien muchos esperan ser notados para servir, sirvió sin esperar nada a cambio, y eso lo hizo inolvidable. Otro secreto que pocas practicas: la fidelidad en cosas pequeñas es el pasaporte para los grandes. David no hizo pastor ovejas soñando con la corona, plaza con excelencia, protegiendo a la bandada de leones y osos. 1 Samuel 17, 34 a 36. Jesús lo dejó en claro: el que es fiel en poco será fiel en los mucho. Lucas 4 y 10. Dios no promueve a quienes descuidan el presente en el nombre del futuro. Cría a quienes honran a todas las responsabilidades, por muy pequeñas. Cuando David se encargó de esas ovejas como un tesoro, en realidad estaba entrenando para gobernar una nación. Su lealtad en lo insignificante demostró que estaba listo para lo extraordinario. Finalmente, una lección que enciende el coraje en cualquier gigante que enfrentes: la victoria no depende del tamaño del enemigo, sino de la grandeza del Dios al que sirves. David a Goliat no era un duelo de fuerza, fue una demostración de fe. Vienes en mi contra con espada y lanzamientos, pero voy a ti en nombre de Señor de los anfitriones. 1 Samuel 5 y 45.
Mientras el ejército de Israel tembló, un pastor de ovejas avanzó, no con armas, sino con una convicción inquebrantable: Dios no falla. El coraje de David no nació de sí mismo, sino con la certeza de que con Dios, incluso una piedra y un profundo gigante. ¿Está usted, como David, que está dispuesto a enfrentar su fuerza, sino con la autoridad del nombre del nombre del nombre? David no era solo una profunda y 5 piedras. Llevaba la certeza de que la batalla ya estaba decidida en el cielo. Su confianza no fue apoyada por la precisión de su brazo, sino en la fidelidad del Dios que lo había liberado de las garras del león y el oso. 1 Samuel 5:37. Mientras que Saúl, con su pesada armadura y ejército, solo vio a un gigante intocable, David vio una oportunidad para que el mundo presencie: el Dios de Israel no es derrotado. ¿Y tú? ¿Has estado mirando tú, Goliat, con los ojos de la fe o la limitación de la razón humana? La victoria no depende de su competencia, sino su conexión con la que ya ha ganado todas las batallas. Pero tenga cuidado, incluso los héroes de la fe tropiezan. En un momento de agotamiento, David, el mismo que desafió a Goliat, susurró en su corazón: ahora pereceré un día por la mano de Saúl. 1 Samuel 27:1. El cansancio lo llevó a considerar un atajo peligroso, para refugiarse entre los filisteos, los enemigos de Israel. ¿Cuántas veces, agotadas, están tentadas a tomar decisiones que nos alejan del propósito de Dios? La presión puede hacer clic en nuestra visión, pero recuerde, Dios no nos llama a escapar, sino para confiar. Incluso cuando la noche parece interminable, está tejiendo el amanecer. Como David descubrió más tarde, el llanto puede durar una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Salmo 30:5. ¿Y cuando la mañana parece llegar tarde? Cuando la crisis llama a la puerta con fuerza brutal, como en Ciclague, donde David encontró su ciudad quemada, sus familias tomadas y su gente lista para apedrearlo. 1 Samuel 30:6. Allí, entre cenizas y lágrimas, hizo lo que siempre hizo: se fortaleció en el Señor. No en estrategias humanas, no en desesperación, sino en la roca inquebrantable de la promesa divina. Si hoy se encuentra entre los escombros, ya sean financieros, emocionales o relacionales, sepa que Dios no ha abandonado el plan. Está reconstruyendo lo que estaba roto, incluso cuando aún no ves las señales. Pero David también nos enseña que el viaje de la fe incluye el arrepentimiento. Su pecado con Batseba y la muerte de Urías, 2 Samuel 11, podría haber sido el final de su historia. Pero cuando se enfrentó, no justificó, no se escondió. Salmo 51, 10-12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, gritó. El verdadero arrepentimiento no es un lamento vacío, sino un regreso a los brazos del Padre. ¿Cuántas veces hemos cambiado la restauración por disculpas? Dios no quiere su perfección, quiere su corazón contrito. Y este corazón, cuando genuino, adora más allá del centro de atención. David no reservó su devoción a los momentos públicos en el tabernáculo. Su Salmo 63 revela una sed desierta por Dios: oh Dios, eres mi Dios, te busco con todo mi corazón, mi alma sedienta para ti. V1. Su adoración no fue la actuación, fue la supervivencia espiritual. En un mundo que confunde la fe con el ritual, David nos desafía: ¿es su búsqueda tan urgente como la de una sed en el desierto? Finalmente, la lección que resuena en todos los salmos de David: el Señor es mi pastor, Salmo 23:1. No es un proveedor lejano, sino un pastor que conoce a sus ovejas con el nombre, que las guía a aguas calladas y restaura sus almas agotadas. Cuando David declaró no faltará nada, no era una declaración de abundancia material, sino de plenitud espiritual. Incluso en el valle de la muerte de las sombras, no temía, porque Dios estaba con él. Hoy, su Goliat puede rugir, sus ciclajes pueden arder y sus noches pueden parecer infinitas. Pero si, como David, eliges, confía en Dios más que en sus habilidades. Fortalecer en él cuando todo se derrumba. Arrepentirse con sinceridad cuando comete un error. Adoración más allá de las apariencias. Descansa la promesa de que Él es su pastor. Entonces, como David, serás testigo de que las piedras se convierten en armas, las cenizas se convierten en una corona y la noche, siempre que sea posible, siempre cede por la mañana. La pregunta no es si Dios actuará, sino, ¿estarás de pie, fundado en tu mano y corazón firme, cuando lo haga? No hay escasez en el reino de la que sostiene el universo. Con una palabra. Cuando Dios promete proporcionar,
no mide los recursos, sino la fidelidad. ¿Alguna vez te has detenido para pensar que la falta es solo donde se vacía la fe? Mientras que el mundo se extiende después de frágiles guardias de seguridad, el salmista declara: nunca he visto la impotencia justa, ni sus hijos rogando pan. Sal 37, 25. No se trata de si se suministrará, pero cómo responderá cuando llegue la disposición, con manos abiertas en gratitud o con un corazón endurecido por la duda. David no era un hombre de atajos. Cuando la decisión pesaba sobre sus hombros, como en esos momentos en que el futuro de un pueblo colgaba de un hilo, no se arrojó al azar. En 1 Samuel 30, 8, las Escrituras registran un detalle que cambia todo: David consultó al Señor. No fue un murmullo apático, sino una búsqueda deliberada y urgente. ¿Perseguiré esta tropa? ¿Lo alcanzaré? La respuesta llegó como un trueno de certeza: perseguir, porque llegarás y liberarás a los prisioneros. Imagínese, un ejército agotado, familias capturadas, desesperación en el aire, y David para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que la estrategia más brillante sin la unción divina es solo un castillo de arena antes de la tormenta. ¿Cuántas veces actuamos como si nuestras decisiones fueran nuestras, como si el éxito dependiera solo de nuestra astucia? David nos enseña que la verdadera sabiduría comienza en la rodilla. Consultar a Dios no es un protocolo religioso, es el reconocimiento de que sin Él, incluso nuestras victorias son piricales. Cada opción que hacemos sin su dirección es el riesgo de tropezar en trampas que nuestros ojos no ven. Pero cuando buscamos su voluntad, hasta que se llegan a las curvas imposibles, se llegan a las tropas, los prisioneros son liberados, y lo que parece perdido es 2 veces restaurado. Y hablando del tiempo, David fue ungido rey cuando era adolescente, pero el trono no vino con la unción. Esperó 15 años huyendo de Saúl, durmiendo en cuevas, siendo traicionada por aliados, mientras que la corona prometida brillaba solo en sueños. Podría haber forzado su mano, reunido un ejército, tomado Hebrón por la fuerza. Pero David eligió el camino estrecho: espera en la época de Dios. En 2 Samuel 5, leemos que solo a los 30 años comenzó a reinar, primero sobre Judá, luego sobre todo Israel. No fue un retraso, fue preparación. Dios no retrasa sus promesas, nos madura para apoyarlos. ¿Cuántos de nosotros renunciamos en medio de todavía no? ¿Cuántas promesas abortamos porque nos negamos a entender que la espera es el suelo donde la fe crece profundas raíces? David no recibió un reino listo, recibió lecciones que lo harían digno de él. Cada noche en las cuevas de Adulao era una clase de dependencia. Cada traición de un aliado, una prueba de lealtad. Cada día del exilio, prueba de que su identidad no estaba en el trono, sino en el Dios que lo había llamado. Cuando finalmente se sentó como rey, ya no era el joven impulsivo que desafió a Goliat, era un hombre forjado en el crisol de la paciencia. Y luego, en el crepúsculo de su vida, David levanta la voz en una canción que resuena en los siglos. 2 Sam 22. No es la canción de un hombre que nunca conoció el dolor, sino que lo ganó. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi liberador, dice. Nota, no fue, pero es. Incluso con las cicatrices de las batallas, las marcas de traición y el peso de los errores, David mira hacia atrás y ve una constante: Dios. En cada abismo, una mano que lo sostenía. En cada desierto, un maná que lo apoyaba. En cada Tus enemigos pueden ser muchos, tus defectos pueden ser públicos, tus noches pueden ser largas, pero si tú, como David, eliges confiar más allá de lo que ves, el final de tu historia ya está escrito: serás victorioso. No porque se lo merezca, sino porque es fiel. No porque sea fuerte, sino porque es tu fuerza. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? ¿Continuarás corriendo después de soluciones que se marchitan como una hierba, o bromearán como David, consultando, esperando, adorando, hasta que el Dios de las promesas imprima su victoria en su vida? La elección es tuya. Pero saber, ¿quién confía en él nunca deja derrotado? Esperando, adorando, hasta que el Dios de las promesas imprima su victoria en su vida. La elección es tuya. Pero saber, ¿quién confía en él nunca deja derrotado?